todos, chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora a entrevistar a una invitada espectacular que tenemos el día de hoy, una terapeuta increíble. Ella maneja diversos tipos de terapias complementarias, entre ellos, bueno, luego ella nos va a hablar un poquito, ¿verdad? Todo lo relacionado con acupuntura, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con medicina china, o al menos muchos conceptos de la medicina china, ¿verdad? También biomagnetismo, método resecado. Y la idea es que yo sé que muchos de ustedes que están ahí viendo esta transmisión, a lo mejor aún no se han decidido a estudiar terapias complementarias, ¿verdad? O algunos tienen un poquito de inseguridades, y la idea es que Claudia nos comente desde quizás sus inicios, y bueno, rápidamente vaya pasando por algunas experiencias interesantes que haya tenido, bueno, y a lo mejor puede ser que nos dé algún consejo para quienes quieran iniciarse en este tipo de terapias, ¿verdad? Y bien, hola Claudia, cuéntanos un poquito de ti primero, ¿verdad? Porque yo sé que tú ya tienes bastante tiempo en el tema, ¿verdad? Cuéntanos un poco, ¿cómo te iniciaste en todo esto? ¿Cómo llegaste a esta cosa tan entretenida y tan loca que son las terapias complementarias, ¿no? Y buenas tardes para toda la audiencia. Mi nombre es Claudia Martén. Bueno, yo me inicié en todo lo que son las terapias complementarias aproximadamente hace 5 años, Carlos. 5 años, perfecto. Yo más o menos desde el 2017, en el 2017 comencé mis estudios de medicina tradicional china. Exactamente. Fue lo primero que estudié, acupuntura. Seguido de eso vino la formación de biomagnetismo y todo lo que son terapias florales y homeopatía conductual. ¿Okay? Yo no soy homeópata, pero me formé en homeopatía conductual, que es una homeopatía para trabajar los estados emocionales. Perfecto. Bueno, ¿qué me llevó a esto? Fíjate, yo más o menos en el año 2017 atravesé un problema de salud muy serio con un virus que me dio, que da en estos países tropicales, que se llama dengue. Ya. Lo transmite un zancudo. A mí me dio un dengue hemorrágico y yo me vi muy mal de salud y recurrí a estas terapias. Yo fui tratada con acupuntura, fui tratada con biomagnetismo, fui tratada con terapias florales, con pediluvio, con todas estas terapias alternativas. Y después que yo me recuperé de ese dengue tan grave que me dio, dije, wow, esto funciona, yo me voy a poner a estudiar esto. Y fue lo que hice. O sea, ese problema de salud me llevó a mí a motivarme a estudiar todas estas terapias tan maravillosas. En el año 2019, que ya yo me graduó de la medicina china, que son 3 años, monto mi consultorio y comienzo a atender pacientes. Lo primero que yo había aprendido a hacer con respecto a los imanes era el biomagnetismo. Claro, que es Pues, lo primero que uno siempre sí, va claro. aprendiendo, ¿verdad? Sí, El claro. par biomagnético. Entonces, que yo me formé con unos maestros maravillosos aquí en Venezuela. Bueno, nada, era agarrarle los pies a la gente y comenzar a rastrear todos los puntos biomagnéticos con kinesiología. ¿Y al principio te costó, Claudia, o siempre fue fácil para ti? ¿Viste resultados rápido o al principio estaba muy duro el ver resultados? ¿Cómo lo veías tú eso? No, yo sí veía resultados, pero veía que la terapia, que tenía que hacerle muchas terapias a una persona para que se Perfecto. mejorara. Y adicionalmente, Ya. a mí me agotaba, a mí me desgastaba el tener que agarrarle los pies al paciente y tener que rastrearlos, porque hay pacientes muy pesados. Perfecto. Oye, cuéntame una cosita, pero, ya, entiendo. Tú tenías distintos conocimientos, biomagnetismo. ¿Lo estabas ocupando todos juntos o estabas yendo de a uno? Primero utilizabas la acupuntura, otro día el magnetismo. ¿Cómo lo estabas trabajando tú? ¿Cómo te organizabas? Bueno, fíjate,
cuando yo estudié el biomagnetismo, a nosotros nos dijeron que no era bueno mezclar todas las terapias, o sea, Ok, poner agujas más imanes. Sin ya, embargo, perfecto. en mi experiencia, a mí me ha resultado bueno con mis pacientes porque las agujas equilibran la parte eléctrica del cuerpo, el campo eléctrico, los canales energéticos, y los Ya, imanes, el campo magnético. Entonces, cuando tú juntas las dos terapias, estás equilibrando el campo electromagnético de la persona. perfecto. O sea, veías mejor resultado Sí, mezclando las terapias. correcto, sí. Ya, ok, ok. Y Bueno, bueno, y entraste me al... diseñé una terapia integral que va con todas estas terapias de la mano. La acupuntura, los imanes, el pediluvio se lo hago a quien lo necesite y las flores de Bach también. Ya, perfecto. Bueno, llegaste al biomagnetismo y después... Después, un ¿qué? buen día en pandemia, En que pandemia. estuvimos encerrados aquí en la casa, comienzo a ver cosas por Facebook y videos y tal, y Ah, ya. apareces tú en uno de esos videos, y yo comienzo a ver lo del rastreo mental, me llamó muchísimo la atención. Dije, Perfecto, ¿qué sí. es esto, Dios mío? Entonces veía tus videos y veía tus videos y decía, Dios mío, yo tengo que llegar a este hombre, yo no sé cómo contactarlo, pero yo quiero hacer eso, yo quiero formarme en eso y quiero hacer lo que él hace. Y bueno, un buen día te busqué por Facebook y me atendió tu hermana, Marcela, Ok, y decidí a formarme en el 2021, decidí hacer el curso de resecado, resecado. Ah, perfecto, ya, ya, ya. que es la formación que tú das, que es maravillosa. Sí, 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 sí. Oye, pero Bueno, también hiciste resecado y rastreo mental, ¿no? O claro, sea, el rastreo mental lo hice hace poco, lo ya, hice hace 3 meses, el ya, perfecto. resecado lo hice en octubre del 2021 y lo que me ha hecho el resecado es avanzar, bueno, como que si yo fuera un avión, porque me ha quitado muchísimo tiempo de la terapia, de Ya. rastreo, obviamente, de rastreo con kinesiología, y se puede Tú trabajar. ocupabas, entonces tú utilizabas un tipo de kinesiología distinta al biomagnetismo, ¿no? Yo utilizaba, no, yo utilizaba Ya, la kinesiología con los pies o con las ya, manos con de los los pies. pacientes. También puede Perfecto. ser con las Ok, manos. Cuando aprendo el resecado, comienzo a usarlo en mis pacientes con el péndulo. ok, muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, Eso es interesante porque muchas personas creen que los rastreos son o a través de las piernas o a través de los brazos, como la kinesiología holística, pero el correcto, rastreo puede ser a través de mil formas, ¿verdad? de mil formas. Entonces, yo comencé con el péndulo y también aprendí a rastrear a la persona con las manos. Yo con mis manos ya yo sabía que tenía la persona. Ok, Y bueno, comencé, después que hice la formación contigo, tú nos llevaste a todos los alumnos de la mano a un grupo de Telegram en el que sí, comenzamos a hacer casos y casos y casos, y yo veía bueno, que los casos estaban, tú me decías, está bien, aplicaste bien la fórmula, Claudia, lo hiciste bien, y yo dije, wow, como que ya le agarré, ya me cayó la locha, ya le agarré a esta técnica bueno, lo el que es, ritmo, pues, el ritmo, exacto. claro, Entonces comencé a hacérselo absolutamente a todos los pacientes, a todos. ya. Ya empezaste a mezclar todo porque ahora tienes un pack más grande y en resecado puedes incluir muchas cosas, ¿verdad? Correcto. Entonces Es una comencé plataforma donde tú puedes llevar muchas cosas. muchas cosas. Entonces Claro. lo que me sucedía era que de repente llegaban personas a mí buscando la acupuntura, buscando, no, que yo tengo tal dolor en tal sitio, y yo por supuesto que le pongo las agujas, le pongo los imanes o la electricidad o lo que sea que ellos necesitan, pero también les hacía el resecado y se los hago. Y muchos pacientes ni siquiera saben que yo se los hago, porque Claro, porque es silencioso en realidad. es silencioso, porque yo lo Claro. hago en una hoja de papel, eh, abro mi corchete y pongo todas las distorsiones biomagnéticas que salen y aplico la fórmula matemática cuántica para llegar a esa sanación.
Claro. Muchas personas no lo entienden, no entienden que somos seres cuánticos, que somos energía, y esto hay que explicarlo, pues. Sí. Lo que Esto hay pasa es que, que, sí, lo que pasa, tú tienes toda la razón. Lo que sucede es que a veces es un poco difícil explicarlo cuando la persona, digamos, no tiene mayor entendimiento de esto, es un poquito difícil poder llevarlo hacia allá, ¿te fijas? Entonces, correcto. claro, pero hay que explicarlo, sí. Eso me pasa mucho con personas que son muy cuadradas y que de repente vienen a mi terapia buscando la acupuntura, porque bueno, la acupuntura está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y pero ellos no saben que yo los reseco y que ellos se mejoran porque yo los reseco y además utilizo lo otro. Claro. Entonces, y otras personas me buscan ya directamente porque conocen el resecado, se los he hecho a algunos familiares, entonces me recomiendan y ahí sí me buscan normalmente para la sanación a distancia, ¿vale? Perfecto, perfecto, bien. Oye, Claudia, bueno, yo sé que tú ya trabajas con distintas técnicas, bien, y bueno, te pudiste acoplar súper bien a Resecado, tú notaste que ha impulsado un poco tus resultados. Sí. Cuéntanos un poco de algunos resultados tuyos, o alguna anécdota o algo que a ti te haya sorprendido con tus pacientes en realidad. Bueno, fíjate, Carlos, todo lo que son los puntos de resecado para trabajar dolores son muy efectivos. Ya, Porque me he dado cuenta que todas las personas que llegan con dolores corporales, ya sean dolores articulares o de columna, tienen esas bacterias, esos meningococos, los tienen activos claro, las sí, distorsiones biomagnéticas que tienen que ver con el meningococo, ya sea en las lumbares o en las exactamente. dorsales o acá, en los deltoides. Sí, 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 sí. Entonces, y también el cancro, que es una arañita del campo astral, del cual tú nos has hablado muchísimo, que genera dolores corporales. Sí, Entonces, es cuando yo les trabajo a esas personas y les elimino esas bacterias con resecado, las personas mejoran. Ya lo que queda es trabajar la parte regenerativa, ¿verdad? exacto, De la articulación, pero las personas mejoran muchísimo. Es muy, muy efectivo. sí. Para dolores de cabeza y cefaleas migrañosas también hay unos pares que son los parietales, los temporales, que están en disfunción cuando tenemos dolores de cabeza, y también los del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y cuando yo chequeo todos estos pares que están en disfunción y mando la sanación, a la persona se le quitan los dolores de cabeza. Perfecto. Oye, Claudia, una cosa, ¿y estás incorporando algo relacionado con la acupuntura dentro de los paquetes que tú haces en Resecado? Sí, 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 Ya, Carlos. Por ejemplo, cuando yo trabajo todo lo que es dolores de huesos, que lo ya, trabajo con resecado, en acupuntura lo que hago es trabajar el riñón, porque el riñón ya. para la medicina china es el encargado de generar huesos nuevos, sangre nueva, médula ósea nueva. Entonces hay que Ok. impactar el riñón, o sea, la energía del riñón, para que la persona comience a mejorar, aparte de los puntos locales. También hay puntos locales para mejorar un dolor lumbar y un dolor dorsal Claro, o cervical. claro que sí. Pero siempre hay que ir a la etiología del problema. Exacto, exacto. Por ejemplo, mira, muchas veces la persona llega, el paciente llega y te dice, traigo fibromialgia. Entonces, la persona que está recién iniciándose en la terapia piensa fibromialgia, pero ¿qué cosa es fibromialgia? Es como que, como está pensando en un diagnóstico conocido, y fibromialgia es muy poco específico, claro, porque podrían ser muchas cosas, no Muchas te está cosas. diciendo nada, ¿verdad? Claro, Eh, a veces es bueno entender que la fibromialgia puede estar motivada, ¿verdad?, por justamente estos patógenos que tú dices que generan problemas articulares. Entonces, podría haber algunos de estos patógenos que generan desgaste articular, el cancro, que tú también lo mencionaste, ¿verdad?, que es este patógeno que se engancha en el campo áurico, y entre estos patógenos generar irritaciones, inflamaciones, desgaste en articulaciones, y eso la persona o en el diagnóstico médico tiende a catalogarse como fibromialgia. ¿Cómo correcto. tú has visto algo, cómo definir cuando una persona viene con ese diagnóstico?
cómo definir qué cosa es? ¿Cómo lo Le- podrías no, definir? le hago su rastreo, Ya, toda su resecado, y entonces todas las bacterias que están allí se las trabajo. Si no consigo la bacteria, paso al plan B, que es poner la bacteria 1 con la bacteria 2, ya, con el parásito 1, tal. perfecto. Recurro al plan B Ya, y le envío la sanación al paciente y no me guío por los diagnósticos, Carlos. O sea, a mí me muy pueden bien. venir con que es tal cosa, tal cosa, tal cosa, y para nosotros es eso, son los patógenos, y para la medicina china es un equilibrio energético que tiene la persona, que hay que hacérselo. Y las personas mejoran muchísimo, muchísimo. Perfecto, Obviamente acompañado de un cambio de alimentación. claro. Tienen que Claro que dejar sí. los lácteos, las harinas y las azúcares, hay que reducirlos para que esas bacterias no vuelvan de nuevo a estar allí presentes. Claro. Bueno, para los que no saben lo que es plan B, cuando nosotros hablamos de plan B, es un procedimiento, nosotros le llamamos tecnología, una tecnología mental, que lo que busca, de alguna forma, es impactar aquellas cosas que nosotros no vemos directamente en nuestro rastreo. ¿Ya? Entonces, cuando tú, por ejemplo, haces un rastreo y no encuentras nada, no te vas a quedar sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, hay todo un procedimiento que nosotros hemos desarrollado, que lo que busca es impactar aquellas cosas que hipotéticamente están ahí ocultas. Y a eso nosotros nos referimos como el plan B, ¿ya? Correcto. Oye, Claudia, ¿y algún caso reciente que hayas tenido? Bueno, todos los casos, como te digo, todos los días me llegan casos de dolores, dolores de cabeza, eso es lo más común. Estados Perfecto. emocionales, Carlos, muchísimo, porque yo Eso es también, importante. ya yo manejaba con el biomagnetismo mucho las emociones atrapadas en los órganos, emociones atrapadas, y otros protocolos que se llaman hologramas, que es cuando la persona queda desconectada, cuando hay una desconexión del cuerpo y del alma por algún impacto emocional. Y definitivamente esto llega muchísimo a mi consulta, y cuando se los digo se quedan impactados, de hecho se sienten mejor después de la terapia. Y si hago la sanación a distancia, también lo sienten como que, mira, yo no sé, es algo sutil, pero yo me siento diferente, yo ya siento que estoy en mi cuerpo, yo no me sentía en mi cuerpo, yo me sentía desconectado. Y esos estados emocionales me llegan muchísimo a terapia. También me llegan personas con energías, que han tomado energías que no les corresponden a ellos, que no son de ellos, personas que les baja mucho la vibración y entran en depresión, y me llegan personas con estos problemas, pues con parásitos energéticos, y lo trabajo con resecado y es súper efectivo. Ok, oye Claudia, a ver, aclárame un poquito, tú, entonces el tema emocional, ¿ocupas algo que se llaman hologramas también? Hologramas, sí, Ya, hologramas. perfecto. Y, eh, y con relación a algún tipo de, por ejemplo, em, consejo que tú le puedas dar a alguna persona que está recién iniciándose, que aún no se atreve mucho digamos, a iniciarse en esto de las terapias complementarias, ¿qué podrías tú decirle? Ah, mira, dame un segundo, que quiero, a ver si, ¿te alcanzas tú a ver ahí Sí, en la sí, sí, pantalla? sí, sí. Perfecto. Quiero poner esto en pantalla porque yo sé que tú tienes muy buen resultado y a lo mejor puedes ayudar a muchas personas que están viéndonos en este momento. Entonces me tomé ahí la libertad Perfecto. de publicar un poquito de información tuya eh, para aquellas personas que están viéndote a distancia y necesiten terapia, ¿verdad? Contáctense con Claudia Marten, ahí puse tu número de WhatsApp y también tu página en Instagram, ¿ya? Para Perfecto. que, Muy bien. digamos, a ver si necesitan una ayuda. ¿Qué le podrías tú decir a aquellas personas que aún no han tomado la decisión, pero sí están interesados? Porque muchas veces pensarán si esto es muy complicado, o a lo mejor no funciona, o a lo mejor tienen una serie digamos, de prejuicios. Yo les recomiendo que lo hagan, que arranquen, que den el primer paso, que no tengan miedo, que comiencen.
rastreando o haciendo las prácticas con sus familiares, con su esposo, con sus hijos o con sus amigos. Y poco a poco van a ir agarrando confianza y a medida que vayan viendo más pacientes, van teniendo cada vez más confianza en la medida en que van viendo cómo se resuelven los casos. Eso te va llevando a ser cada vez pues, un terapeuta mejor. Que no tengan miedo, que lo hagan. Claro, claro que sí. Bueno, sí, siempre la persona cuando ingresa a esto, o a veces no se atreven a ingresar porque hay una serie de prejuicios, tal como yo te decía. Pero nadie cruza el río si no lo intenta, ¿verdad? Entonces, generalmente todos los que somos terapeutas hemos tenido alguna enfermedad que prácticamente nos ha obligado digamos, a acceder a estas cosas. Entonces, mucha gente, ¿verdad?, que no se ha decidido, yo, igual que tú, simplemente recomendaría que lo tomen a ojos cerrados, porque el saber terapias complementarias es una inversión en tu propia salud, en tu propia sanación. No hay nada que te dé más libertad y más tranquilidad que tener herramientas que te lleven a la sanación. Imagínate, tienes tus hijos y estás en un lugar de campamento, retirado de la ciudad, y uno de ellos se enferma y pasa la noche, imagínate, con una diarrea salvaje y no tienes dónde llevarlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a desesperar sin hacer nada? La idea es que justamente con estos procedimientos nosotros tenemos una serie de herramientas para defendernos justamente de esos momentos. En mi caso particular, yo he tenido, por decirlo de alguna manera, salvaciones milagrosas con estos procedimientos. ¿Te fijas? Porque al final tú estudias algo que finalmente te sirve a ti y a toda tu familia, como tú misma decías. Totalmente, Carlos. De hecho, yo tengo una anécdota de una situación que viví con mi papá hace unos años. Yo estaba empezando como terapeuta y a mi papá le dio un ACV aquí, estando en mi casa. Y wow, mi papá no tenía seguro, no tenía plata, mis hermanos estaban fuera en el exterior, fue una situación bien complicada. Y ahí yo me puse a prueba todo lo que había aprendido y estas terapias maravillosas. Le puse agujas, le puse imanes, le di flores de Bach. Mi papá no fue a una terapia intensiva, se quedó en casa, le pusimos sus tratamientos en casa y salió adelante. Y los neurólogos decían, él no va a poder volver a hablar más nunca, él no va a poder caminar. Y mi papá habla, camina, canta, baila. Quedó perfecto y yo sé que mucho de eso se lo debemos a estas terapias. Claro que Y sí. que me engrandecieron. Sí. Esto es súper importante, que la gente que escuche esto, es súper importante que considere el tema de las terapias complementarias como algo bien central en la sanación de sus seres queridos. Por ejemplo, mira, hoy día llegó a nuestra consulta, yo estoy aquí en la consulta, ¿verdad?, donde te estoy transmitiendo, llegó una niña que venía post vacuna, una niñita, ¿tiene cuánto? Tiene 4 años, post vacuna, que después de la vacuna desarrolló un problema a nivel de la sangre, donde tiene un problema en los glóbulos, no me acuerdo, parece que en los glóbulos blancos, y tiene un problema que la ha tenido al borde de la muerte, y con una serie de tratamientos complicados, dolorosos. La niñita estaba con un trauma ya con la medicina, porque de hospital en hospital, de clínica en clínica, y mucho dolor. Y fíjate que acá nosotros ya vamos en la 3ª sesión, y nosotros la trabajamos con resecado, ¿verdad?, con magnetismo, con Reiki, y es la 3ª sesión y los parámetros sanguíneos se han equilibrado a nivel normal. Entonces, y es el segundo niño. El primer niño que tuvimos con esa característica fue un sobrino, que le declararon una
Se me fue este que le dicen el cáncer a la sangre, ¿cómo se llama? Leucemia. La leucemia, mira, la tenía en la punta de la lengua, una leucemia. Y, y gracias a Dios, el niño también tuvo muy buen resultado, se le hicieron muchas terapias, lo que pasa es que ahí también hubo una fuerza mayor, digamos, a la humana, porque hubieron cadenas de oración, ¿verdad? Eh, bueno, nosotros personalmente somos cristianos, ¿verdad? Y también hubo toda una pedida de ayuda hacia lo alto, ¿verdad? Pero el tema es que después de todo el esfuerzo, la paciencia, la constancia que se tuvo, hubo resultados. Entonces, el mensaje es que siempre, yo creo que a veces uno está muy cegado con las cosas tradicionales, ¿verdad? Y no mira un poquito hacia el lado, ¿verdad? Pero en la medida que tú te abres a estas posibilidades, mayor abanico de posibilidad tienes. Totalmente. ¿Fijas? Entonces, en la medida que tú te abres a estas posibilidades, te vas a dar cuenta de que tienes nuevas posibilidades de poder ayudar a tu familia, nuevas posibilidades de ayudar a tus seres queridos, darles una sanación o un tránsito en la enfermedad menos doloroso, más gentil, ¿verdad? Más, por decirlo, más humano, más amoroso, ¿ya? Porque a veces hay tratamientos que son muy, muy, muy dolorosos. Así es. Oye, Claudia, bueno, tú ya manejas varias técnicas, ya estás teniendo muy buenos resultados con tus pacientes, pero hay personas que recién se han iniciado. No pensemos ya en aquellas personas que no han tomado su decisión, pero personas que sí se iniciaron o que se están iniciando hace poco. Por ejemplo, biomagnetistas, ¿ya? ¿Qué crees, de acuerdo a tu experiencia, qué crees tú que es necesario para que una persona vaya subiendo sus resultados? Porque a veces los magnetistas, los terapeutas de biomagnetistas, permanecen mucho tiempo pegados en resultados y a veces se desaniman. Eso yo lo he visto mucho. ¿Qué Bueno, podrías tú decirle a esa persona? ¿Qué podrías tú recomendarle como experiencia tuya, a lo mejor, ¿verdad? ¿Qué podrías tú? desde mi experiencia, el brincar, el pasar del biomagnetismo al resecado ha sido lo que te digo, del cielo a la tierra, porque no sé, esas fórmulas alquímicas que tú utilizas y que no sé ni cómo Las explicarlo, ecuaciones de no sé ni cómo equilibrio. explicarlo. Esas fórmulas matemáticas Sí. engloban a todos los patógenos que puedan estar ahí en el ambiente y a todas las variedades y las polaridades posibles. Entonces, con el biomagnetismo uno se queda, por ejemplo, vamos a suponer este virus famoso, ¿no? Que hubo hace 2 años. Ya ese virus ha mutado cualquier cantidad de veces, ya si uno lo impacta, no es el mismo. No es el mismo virus porque ya mutó. Y en cambio con el resecado tú puedes agarrar y englobas a todos esos virus posibles que están en el ambiente para resecarlos, para achicharrarlos, para matarlos, para, no sé, quemarlos, ¿no? Pero es eso, es así. Y funciona, bueno, de maravilla. Perfecto. Súper. Es otro nivel, es otro Y, nivel. bueno, esa es la idea de resecado, cómo elevar los resultados, ¿verdad? Disminuir los tiempos, que tu terapia no sea tan cansada, ¿verdad? Porque a veces el terapeuta cuando trabaja a la distancia o con bioenergía, tiende a cansarse también. Entonces, ¿cómo hacer para que todo ese esfuerzo disminuya, la persona no se canse, ¿verdad? Y los resultados sean mucho mejor y en menos tiempo. Esa es la idea de método resecado. Y ahora desde que yo estoy poniendo en práctica el nivel 2 de resecado, que es el rastreo mental, bueno, Rastreo yo mental. misma me sorprendo porque antes de que las manos me den la respuesta o que el péndulo gire para la derecha o para la izquierda, ya yo sé, ya yo siento cuál es la respuesta que me va a dar las manos o el péndulo y Claro. ya yo sé qué es lo que tiene la persona o si la persona es alérgica a algún medicamento o algún alimento. Ya sé la respuesta del cuerpo, entonces es como que subir un nivel más todavía. No utilizar ni siquiera el papel, sino hacerlo todo en la mente, abrir los corchetes en la mente y mandar la sanación mucho más rápido. Claro que sí. Bueno, para aquellos que no entienden nada del rastreo mental, esta cuestión puede sonar a locura, ¿ah?
puede sonar a locura. Sin embargo, ojo, todo puede sonar a locura cuando no hay una justificación lógica en la mente que escucha, ¿verdad? Por lo cual es obviamente posible que eso sí pueda hacer. Pero una vez que tú a la persona tú le das el argumento lógico, por lo cual sí puede ser posible eso, desde ese momento en adelante ya sí puede ser posible. ¿Te fijas? Antes no, porque no teníamos el argumento. Ahora, ¿dónde en qué una frase o una frase para justificar el rastreo mental, diríamos que cuerpo y mente son el mismo órgano. Cuerpo y mente son el mismo órgano. Si cuerpo y mente son el mismo órgano y yo puedo rastrear, ¿verdad?, un cuerpo utilizando mi cuerpo, y resulta que cuerpo y mente son el mismo órgano, ¿por qué no puedo hacerlo con la mente? Si son el mismo órgano. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú empiezas a ver cositas lógicas por aquí y por allá, y luego algunas justificaciones más interesantes, tú te das cuenta que el rastreo mental es una realidad. No es algo descabellado. Pero bueno, cuando uno lo escucha así como en la primera oportunidad, lo siente como algo un poco descabellado a veces, pero no, es algo muy real. El rastreo mental es una realidad. Correcto. Muy bien, Claudia. Oye, muchas gracias por habernos dado este espacio. Espero de que, esto haya servido para muchas personas para que se decidan a ingresar a las terapias complementarias. En realidad, existen diversos tipos de terapias complementarias o terapias alternativas, si tú quieres decirle. Algunas muy sencillas, ¿verdad? Otras ya de mayor complejidad, pero definitivamente la invitación es que ingresen a alguna de ellas. De ahí en adelante hay un camino por recorrer, ¿verdad? Y eso les va a dar mucha libertad y mucha sensación de tranquilidad, sobre todo, imagínate, a todas las personas que son más bien un poco, lo tengo en la lengua, en la punta de la lengua, estas personas que prácticamente creen que tienen todo tipo de enfermedades, ¿cómo es? O hipocondríaca. Tú eres mi traductora e intérprete, Claudia. Hipocondríaca. Hipocondríaco. Hay Sí. mucho de eso por ahí. Oye, pero eso es verdad. Sí, mira, una persona que es hipocondríaca es una persona que está constantemente en una sensación de vulnerabilidad mental. Sí. Se siente vulnerable, se siente que en cualquier momento puede ser víctima de algo, de la vida. ¿Me explico? Entonces, esa persona, cuando estudia una terapia como esta, complementaria, donde él es parte de su sanación, la misma terapia pasa a ser su soporte. Totalmente. Y él deja de sentirse vulnerable. ¿Te das cuenta? Sí, por eso es muy importante esto. Bien, chicos, todos a estudiar terapias complementarias. Así que, bueno, te damos las gracias, Claudia. Gracias a ti, Carlos. Para ti que nos estás viendo, si necesitas ayuda, contáctate con Claudia Marten, al +58 424 18 70 382 o a su página en Instagram, bioenergética_Claudia. Eso es. Muchas gracias, Carlos, por la Bien, oportunidad. Claudia, que estés muy bien por allá en Venezuela. Mucho éxito. Gracias, Y nos estamos gracias. viendo en una próxima oportunidad. Seguro que sí. Muchas gracias. Estamos muy bien. Chao, chao. Me despido. Hasta luego. Chao. Chao, Claudia. Chao. Chao.